¿Alguna vez has sentido que ciertas personas entran en tu vida por una razón, pero no te das cuenta hasta que es demasiado tarde? Esa noche, la ciudad parecía ahogada en el silencio. La lluvia caía fuerte golpeando el asfalto como un reloj contando los segundos de algo inevitable. Luces débiles se reflejaban en el suelo mojado, mientras una pareja continuaba su viaje sin saber que estaban a punto de cruzarse con alguien que lo cambiaría todo. De repente, el mundo se detuvo. El sonido ensordecedor de lo inesperado atravesó la noche. El caos se produjo en cuestión de segundos. La gente volvió la cara, abrió la boca en estado de shock, pero nadie se movió. Nadie, excepto él. Un hombre invisible, alguien que el mundo ha olvidado. Sus pies descalzos chapotearon en el charco de agua sucia mientras se levantaba de la acera. Su delgado cuerpo temblaba, no por el frío, sino por algo que ni siquiera él entendía todavía. Pero en ese momento, supo que necesitaba actuar. Lo que no sabía era que esa decisión no solo cambiaría el destino de dos desconocidos, sino que sacaría a la luz una verdad que ni siquiera el tiempo podría borrar. Algunas historias pasan desapercibidas, algunas personas se vuelven invisibles, pero hay momentos en los que un simple acto de valentía lo cambia todo. Y cuando eso sucede, la pregunta ya no es quién fue salvo, sino qué podría revelar esta historia. Si sientes que algunas historias no se pueden olvidar, si crees que pequeños gestos pueden transformar vidas, entonces quédate aquí hasta el final de este video. Suscríbete al canal y deja tu me gusta, porque lo que pasó después de esa noche no solo cambió el destino de estas tres personas, sino que podría cambiar la forma en que ves el mundo que te rodea. Ahora, respira profundamente, porque lo que viene después, nadie estaba preparado para verlo. La lluvia castigaba implacablemente a la ciudad, formando charcos a lo largo de la calle poco iluminada. El brillo de los faros se reflejaba en el agua acumulada sobre el asfalto, mezclándose con el fuerte olor a humo que se escapaba del motor aplastado. Los bocinazos resonaron a lo lejos, pero fueron ahogados por el murmullo de la multitud reunida en la acera. Miradas asustadas, móviles alzados, voces bajas comentando lo que acababa de pasar, pero nadie se acercó. Entre las figuras silenciosas que observaban la escena, destacaba un hombre. No sostenía un teléfono celular, no parecía solo un espectador. No lo dudó. Mojado, acurrucado por el frío, el mendigo se levantó lentamente de la acera. La ropa empapada se pegaba a su delgado cuerpo, y el agua corría por su cabello despeinado, goteando sobre sus ojos hundidos y cansados. Pero él no parpadeó. Sus pies descalzos caminaban por la acera empapada, ignorando el frío cortante de la noche. Su mirada, fija en el coche destrozado, llevaba algo diferente. No fue solo un shock, no fue solo una sorpresa. Había algo ahí, algo que nadie más notó. Dio un paso adelante y se detuvo. Apretó los puños con fuerza. El cofre subía y bajaba rápidamente. Su mirada buscó frenéticamente el auto volcado, como si buscara algo específico, como si, en ese instante, el resto del mundo hubiera desaparecido. La vacilación duró un segundo, lo suficiente como para que algo dentro de él gritara que esto no era un accidente cualquiera. Entonces, sin pensarlo, echó a correr. Los gritos surgieron de la multitud. Algunas personas advirtieron sobre el peligro de una explosión. Otros simplemente miraban inmóviles, pero el mendigo no escuchó nada. Sus pies resbalaron sobre el asfalto mojado. El aire frío entró como navajas en sus pulmones. Su corazón latía con fuerza, pero su mirada nunca abandonó el auto destrozado. Y entonces lo vio. A través del cristal empañado por la lluvia, se veía una figura dentro del vehículo. Las formas de las siluetas eran anodinas, pero algo en ellas parecía demasiado familiar. El frío de la noche ya no importaba. Todo su cuerpo se congeló por otra razón. Por un instante palideció. Algo dentro de él decía que conocía a estas personas. ¿Pero cómo? La respuesta a esa pregunta aún estaba lejos. Pero una cosa era segura. Aquel accidente no fue un accidente más. Y ese mendigo no fue solo un extraño quien decidió ayudar. El agua corría por la cara del mendigo mientras se acercaba al coche aplastado. Su corazón latía con fuerza, no por el esfuerzo, sino por algo que aún no entendía. El olor a metal quemado se mezclaba con el aire frío de la lluvia, y el sonido de la ciudad parecía amortiguado, como si,
En ese momento, solo existieran él y aquel vehículo destrozado. Intentó abrir la puerta, pero estaba cerrada. Tiró con fuerza. Nada. El cristal roto le nubló la visión, pero de alguna manera una sensación extraña recorrió su cuerpo. ¿Ya conocía ese auto? ¿O esa gente? Con un movimiento brusco, ajustó su pie contra el suelo y volvió a forzar la manija. Un crujido seco rompió el silencio y la puerta finalmente cedió. El cuerpo de un hombre cayó encima de él, desorientado, con la frente sangrando y sin ojos. Detrás de él una mujer temblaba, agarrada a su cinturón de seguridad, mientras las lágrimas se mezclaban con su respiración entrecortada. El mendigo se los sacó, ignorando el dolor que le subía por la espalda. Sintió el peso de ambos en sus delgados brazos, pero no dudó. Paso a paso, los alejó de los escombros, asegurándose de que estuvieran a salvo. Y entonces, sucedió. Cuando finalmente miró los rostros de la pareja, sus ojos se abrieron como platos. El frío de la noche atravesó su piel como una espada afilada. Se quedó helado. La lluvia seguía cayendo, las gotas deslizándose por su frente, mezclándose con la tierra y el sudor. Pero en ese momento nada de eso importó. Él conocía a esa gente. No había ninguna duda. Su cuerpo encerrado. Un escalofrío recorrió su espalda, pero no pudo parar. Respiró hondo, miró hacia otro lado y siguió ayudando, luchando contra la avalancha de recuerdos que empezaban a apoderarse de su mente. Necesitaba concentrarse en el presente, pero el pasado ya había encontrado una manera de alcanzarlo. La respiración del mendigo era pesada, jadeante, como si cada bocanada de aire fuera una lucha por mantener los pies en el suelo. Sus brazos todavía temblaban por el esfuerzo de sacar esos cuerpos del auto. La ropa mojada se le pegaba a la piel, el frío le cortaba la carne, pero ya nada de eso le molestaba. Había algo mucho más grande que lo agobiaba. Frente a él, la pareja intentaba comprender lo que acababa de pasar. El hombre parpadeó varias veces, llevándose una mano a la frente ensangrentada, sintiendo el palpitar de una herida que aún no había asimilado. Su pecho subía y bajaba rápidamente. Sus ojos vacilantes intentaban centrarse en algo que lo devolviera a la realidad. La mujer a su lado todavía estaba sollozando. Sus hombros temblaban con temblores incontrolables. Apretó con fuerza el brazo de su marido, como si temiera que si lo soltaba desaparecería. Entonces, por primera vez, sus ojos se posaron en ese hombre delgado, sucio y mojado que estaba justo frente a ellos. El hombre frunció el ceño y entrecerró los ojos, como si su mente estuviera luchando por encontrarle sentido. Algo en el mendigo le parecía familiar. «Espera», murmuró, con la voz ronca, casi tragada por el sonido de la lluvia. El mendigo no respondió. Él simplemente bajó la cabeza. La mujer levantó la vista y su expresión cambió levemente, como si, por un breve momento, un recuerdo perdido intentara emerger de lo más profundo de su mente. Ella inclinó la cabeza hacia un lado, observando al hombre más de cerca. Había algo en sus ojos que la hizo contener la respiración por un momento. ¿Quién eres tú?» Su voz era débil, temblorosa, casi un susurro. El mendigo no se movió. Las sirenas empezaron a resonar a lo lejos. Ambulancias, policía, la ayuda que debería haber llegado antes que él. El reflejo de las luces intermitentes se extendió por el suelo mojado, mezclándose con los charcos de agua y creando una escena caótica. El resplandor azul y rojo proyectaba sombras distorsionadas por todas partes. El olor a humo y a goma quemada todavía impregnaba el aire, haciéndolo todo aún más sofocante. El mendigo permaneció inmóvil unos segundos más. Su pecho subía y bajaba de manera desigual. Apretó los puños y tensó los músculos como si en su interior se librara una guerra invisible. Su mente le gritaba que se quedara, pero su corazón sabía que no podía. Ahora no. Sin decir una sola palabra, dio un paso atrás, luego otro. La mujer intentó decir algo, pero se le quebró la voz. El hombre dio un paso adelante. «Esperar», insistió, pero el mendigo ya se alejaba. La lluvia lavó sus pasos en la acera. Con cada metro que caminaba desaparecía un poco más en la oscuridad de la calle. La tenue luz de las farolas parpadeaba sobre su silueta. Su delgado cuerpo se disolvía entre callejones y esquinas. Cuando los paramédicos finalmente alcanzaron a la pareja y comenzaron a examinarlos, el hombre intentó señalar hacia la calle,
Pero ya era demasiado tarde. Él ya no estaba allí. El silencio se hizo cargo. ¿A dónde fue?, preguntó la mujer, mirando a su alrededor, como si intentara encontrar algo que ya había desaparecido. El hombre no respondió. Se quedó allí, quieto, con los ojos fijos en el lugar donde ese extraño había desaparecido. Su respiración volvió a ser pesada, pero ahora no era por el accidente. Fue por el sentimiento incómodo que estaba creciendo dentro de él. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué te fuiste tan rápido? Y sobre todo, ¿por qué esa sensación de que ya lo conocía no lo dejaba en paz? El sonido de la lluvia había cesado, pero la tormenta dentro de la pareja aún no. Incluso después de ser rescatados y examinados, sus pensamientos estaban atrapados en esa noche, en ese momento en que miraron al hombre que los salvó y sintieron un escalofrío que no pudieron explicar. En los días siguientes, el malestar no hizo más que aumentar. El marido pasó largos minutos en silencio, mirando al vacío, mientras su mente volvía a esa mirada. Podría haber jurado que había visto esa cara antes, pero ¿dónde? La mujer sintió lo mismo. Había algo en esa expresión cansada, los ojos hundidos y la forma en que dudó por un segundo antes de continuar con el rescate. Pero por mucho que intentara forzar el recuerdo, los recuerdos parecían atrapados en una niebla. «Necesitamos descubrir quién es», dijo finalmente el marido, rompiendo el silencio que los había acompañado desde el accidente. La mujer asintió sin dudarlo. «Comienza la búsqueda». Regresaron al lugar del accidente. Preguntaron a los comerciantes y trataron de describir al hombre que los había salvado. La mayoría no prestó atención. Pocos recordaron. Para ellos, él era simplemente un mendigo. Pero entonces, un hombre que trabajaba en un kiosco de la esquina frunció el ceño al escuchar la descripción. «Sé de quién estás hablando. Siempre duerme cerca, pero no habla mucho». Ese fue un comienzo. Guiados por la inquietud, continuaron preguntando. Fueron a refugios de la región, hablaron con personas sin hogar y escucharon historias inconexas. Algunos decían que llegó hace años, otros afirmaban que aparecía y desaparecía sin dejar rastro, pero nadie sabía con certeza quién era ni de dónde venía, hasta que un hombre de barba gris, envuelto en una manta vieja, suspiró antes de decir algo que les puso la piel de gallina. Él alguna vez tuvo una vida como la tuya, pero lo perdió todo. La mujer sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué le pasó? El hombre se encogió de hombros. Nadie lo sabe con certeza, él no cuenta. Lo único que sé es que te perdiste algo muy importante, algo que hizo que nunca más volviera a ser el mismo. La pareja intercambió miradas. Esa respuesta debería poner fin a la conversación, pero en realidad fue todo lo contrario. ¿Qué perdió? ¿Qué pasó con ese hombre que le hizo decidir desaparecer? Y sobre todo, ¿por qué el destino los puso en su camino esa noche? ¿Cuántas historias como esta pasan desapercibidas cada día? ¿Cuántas personas se han cruzado en tu camino sin que te hayas dado cuenta? ¿Y si una de ellas ya hubiera cambiado tu vida sin que lo supieras? Esta pareja tuvo la oportunidad de mirar a su Salvador a los ojos. Pero, ¿y si fueras tú? ¿Intentarías encontrarlo? ¿O seguirías adelante y dejarías que un héroe invisible desapareciera sin respuestas? Comente a continuación. Si estuvieras en el lugar de esta pareja, ¿irías tras este hombre para descubrir la verdad? ¿Qué harías? Cada comentario mantiene vivas historias como esta, porque los verdaderos héroes no pueden olvidarse. La pareja había pasado los últimos días en una búsqueda incansable. Cada pista los llevó más profundamente a un misterio que parecía jugar con sus recuerdos. Cada rostro desconocido con el que hablaban, cada mirada sospechosa, cada fragmento de una historia escuchada de personas sin hogar, solo alimentaba aún más ese sentimiento asfixiante. Ya conocían a ese hombre. Las piezas del rompecabezas estaban allí, esparcidas, esperando a ser conectadas, pero la respuesta insistía en esconderse en detalles a los que sus mentes, por alguna razón, no podían acceder. Hasta que esa fría noche, bajo la tenue luz de una farola parpadeante, lo encontraron. El mendigo estaba sentado en un callejón estrecho, apoyado contra una pared de ladrillos desgastados, acurrucado para protegerse del frío. A su lado, una fina manta y un pequeño bolso con pocas pertenencias. Sobre la acera húmeda, sus pies descalzos estaban cubiertos de tierra, y sus delgados dedos jugaban distraídamente con una moneda, girándola entre los nudillos de sus manos.
como si ese pequeño objeto fuera lo único que le quedaba en el mundo. No estaba mirando nada en particular, parecía perdido en sí mismo. La mujer se detuvo de repente, con el pecho apretado por una sensación que no podía explicar. Apretó con fuerza el brazo de su marido, como si intentara impedirle dar un paso más. Su corazón latía rápido. El frío de la noche ya no era el responsable de los escalofríos que recorrían su piel. El marido tragó saliva, sintiendo lo mismo. Él lo sabía. Sabía que era él. Es él, susurró casi sin voz. Pero luego vino la duda. ¿Y si estuvieran equivocados? ¿Qué pasaría si estuvieran viendo algo que no estaba allí? El mendigo no los notó de inmediato. Continuó girando la moneda entre sus dedos, con los ojos fijos en el suelo, como si estuviera atrapado en un mundo lejano. Pero entonces, uno de los pasos de la pareja hizo que el suelo húmedo se agrietara bajo sus zapatos. Sus hombros se pusieron rígidos. Fue un reflejo involuntario, como si un instinto primario dentro de él le advirtiera que algo estaba a punto de suceder. Lentamente miró hacia arriba, y fue como si el tiempo se hubiera detenido. Los ojos hundidos y cansados se encontraron con los de ellos. La mujer sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. El marido sintió que le temblaban las piernas. Y esta vez, el mendigo no pudo ocultar su emoción. Lágrimas silenciosas comenzaron a correr por su rostro sucio, mezclándose con la humedad de la noche. Su respiración se aceleró por un segundo y sus labios temblaron ligeramente. Parpadeó un par de veces como si no pudiera creer lo que vio ante él. La pareja se quedó helada. El hombre sintió el impacto de la escena como un puñetazo en el pecho. Su corazón se aceleró, su mente dio vueltas, tratando de organizar recuerdos desconectados, viejos recuerdos que regresaban rápidamente. Se le secó la boca. El aire a su alrededor se sentía enrarecido. Todo dentro de él gritaba que esto no podía estar pasando. Y entonces, en un susurro lleno de incredulidad, la verdad escapó de sus labios. Dios mío, no puedes ser tú. Los ojos de la mujer se abrieron y se tapó la boca con la mano. Todo su cuerpo tembló. Fue como si se hubiera levantado un velo, como si, de repente, viera algo que siempre había estado ahí, pero que su mente se negaba a aceptar. El mendigo parpadeó lentamente, mirando al suelo, incapaz de sostener más ese intercambio de miradas. La vergüenza fue mayor que cualquier otra cosa. Su pecho subía y bajaba irregularmente. Su respiración era pesada, arrastrada por años de peso invisible. Y entonces, su voz finalmente se convirtió en un susurro bajo, apenas audible. «Nunca quise que me vieras así». Esas palabras atravesaron el silencio como una hoja afilada. La pareja se acercó vacilante, como si temieran que si se movían demasiado rápido, él desaparecería ante sus ojos. Su marido se arrodilló frente a ella, con los ojos llorosos, buscando alguna explicación a lo que parecía imposible. La mujer, con manos temblorosas, se tocó la boca, sus ojos bailando entre los rasgos del mendigo, tratando de reconocerlos. Y entonces, por fin, todo tuvo sentido. Las huellas estaban ahí, marcado por el tiempo, marcado por el dolor, pero eran inconfundibles. Pero, ¿cómo? Su voz se apagó. El mendigo cerró los ojos, respiró hondo y dejó caer un poco la cabeza hacia adelante. A veces, la vida nos lleva a lugares de los que nunca imaginamos que seríamos parte. El silencio entre ellos decía más que cualquier palabra. Sabían que se enfrentaban a una verdad que lo cambiaría todo, pero todavía no sabían exactamente qué era. Y el mendigo, entre sollozos silenciosos, supo que, después de aquella noche, ya no podría escapar de su pasado. El silencio reinaba en el estrecho callejón. Solo el aliento tembloroso del mendigo y el lejano susurro del viento rompieron la quietud de ese momento. La pareja todavía intentaba asimilar lo imposible. El hombre que tenían delante no era un extraño. Él era parte de su pasado. La mujer apretó sus brazos, como tratando de contener un resfriado que no venía de la noche, sino de dentro. El marido, todavía arrodillado, miraba al mendigo como si su cerebro luchara por aceptar lo que sus ojos ya estaban seguros. Él fue quien rompió el silencio primero. ¿Cómo sucedió esto? La pregunta no era sencilla. No se trataba solo de que él estuviera allí, en las calles, olvidado por el mundo. Se trataba de todo, de los años que pasaron sin noticias, de la ausencia que se aceptó como un destino sellado. El mendigo bajó la cabeza,
Se pasó la mano por el delgado rostro y respiró hondo, como si supiera que no había forma de escapar. La verdad estaba a punto de salir a la luz. ¿Qué pasaría si toda tu vida cambiara por una sola mirada? La pareja pasó días buscando respuestas, pero ninguna pista pudo prepararlos para el momento en que finalmente encontraran a ese hombre. La verdad estaba ahí frente a ellos, abierta de par en par, pero ¿estaban preparados para afrontarla? El corazón acelerado, la mente tratando de negar lo obvio. Pero era él, tenía que ser él. Ahora dime, ¿y si fueras tú? Si un rostro de tu pasado volviera después de años, pero en circunstancias que nunca imaginaste, ¿qué harías? ¿Intentarías descubrir la verdad o seguirías fingiendo que nunca la viste? Quédate conmigo hasta el final porque lo que viene después te conmoverá aún más. Regístrate ahora, porque las próximas escenas te harán cuestionarlo todo. Y deja un me gusta, porque esta es solo una de las muchas historias que necesitas saber. En ese momento el mendigo tragó saliva y cerró los ojos, intentando reunir fuerzas para pronunciar aquellas palabras. Cuando finalmente habló, su voz era baja, con un peso antiguo. Seguiste adelante, pero nunca tuve esa opción. La mujer parpadeó rápidamente, confundida. ¿Qué estás diciendo? El mendigo miró a su marido y en ese instante comprendió. El shock fue como un puñetazo en el estómago. Recuerdos desenterrados de una época que creía haber dejado atrás. El mendigo vio exactamente la reacción que esperaba. Primero incredulidad, luego el impacto de la culpa. No puede ser. La mujer miró a uno y a otro, intentando descifrar el silencioso intercambio de expresiones. Luego, como si se hubiera levantado una cortina de su mente, los recuerdos la golpearon todos a la vez. Las cenas, las promesas, los planes hechos para toda la vida. El rostro del hombre que un día tomó sus manos y juró que estarían juntos para siempre. El hombre que desapareció sin explicación. El dolor de una desaparición que nunca tuvo respuestas. La verdad llegó bruscamente. Fuiste tú. El mendigo bajó la cabeza y una risa sin humor escapó de sus labios. Fui yo. El marido cerró los ojos y se pasó las manos por la cara. Pero ¿cómo llegaste a este punto? ¿Dónde has estado todo este tiempo? En las sombras de la ciudad. La respuesta fue corta, amarga, en los rincones donde nadie mira, en el olvido. La mujer sintió un nudo en la garganta. Nosotros pensamos que te habías ido, que se había ido sin mirar atrás. El mendigo soltó una risa seca y sin emociones. No me fui, me sacaron de mi propia vida. La pareja se miró sin entenderse. Respiró hondo y continuó. Nunca supiste la verdad. La voz se quebró. Su pecho subía y bajaba en un nerviosismo contenido, pero ahora ya no tenía sentido esconderse. Hace años, una traición, una injusticia, cambió el rumbo de su vida para siempre. Tal vez fue una acusación falsa, tal vez fui engañado por alguien en quien confiaba, tal vez todo fue un gran montaje, o tal vez quedó atrás cuando más se necesitaba. Y ahora, frente a las mismas personas que alguna vez habían sido parte de su antigua vida, él estaba allí, invisible, perdido, y sin embargo, lo salvó. Incluso después de todo, nunca te habría dejado morir. La confesión llegó cargada de todo lo que nunca dijo. El dolor, pero también la verdad pura y simple. La mujer empezó a llorar. El marido cerró los ojos al sentir el impacto de aquellas palabras. La vida los había vuelto a unir, pero de una manera completamente inesperada. El destino, cruel y misterioso, los había puesto cara a cara con una historia que nunca debería haber sido olvidada. Y ahora, ¿qué pasaría después? El silencio pesaba como una piedra entre ellos. La pareja permaneció allí, paralizada, intentando procesar lo que acababan de escuchar. El mendigo, ahora no solo un extraño sino una sombra de un pasado enterrado, observó sus rostros en busca de algo, cualquier cosa que hiciera que todo tuviera sentido. La mujer presionó sus brazos contra su cuerpo, sintiendo un frío que no provenía de la noche, sino del recuerdo de todo lo que habían vivido antes de su separación. El marido, todavía arrodillado frente al mendigo, parpadeó varias veces, como si su mente estuviera en shock, tratando de absorber la verdad. Abrió la boca para hablar, pero él dudó. Su pecho subía y bajaba en respiraciones cortas y ansiosas. Finalmente, se obligó a pronunciar las palabras que permanecían ahogadas en su garganta.
Lo siento. Su voz era temblorosa, llena de arrepentimiento, pero antes de que pudiera continuar, el mendigo se echó a reír. Una risa baja, seca y sin humor. Sacudió la cabeza, mirando al suelo. Sus ojos llorosos reflejaban la tenue luz de la calle. ¿Lo sientes? Su voz estaba llena de una mezcla de ironía y dolor. ¿De qué te arrepientes? ¿Por qué me pasó? ¿O porque recién me viste ahora, después de años? El marido tragó saliva. La mujer intentó intervenir. Su voz era un hilo tembloroso en el frío aire de la noche. Nunca supimos qué te pasó. Pensamos que simplemente había desaparecido. La interrumpió el mendigo volviendo a mirarla. Los ojos de la mujer se llenaron de lágrimas. Pensamos que te fuiste por tu propia voluntad. El mendigo dejó escapar un profundo suspiro. Le temblaban las manos, no por el frío, sino por la ira contenida. Irme era la única opción que no tenía. El marido cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso de aquellas palabras. Él lo sabía. En el fondo sabía que esa historia no había sido contada del todo, que la verdad siempre estuvo ahí, entre líneas de los recuerdos, en los silencios que nadie quería llenar. ¿Por qué nunca intentaste encontrarnos?, preguntó la mujer con la voz entrecortada. El mendigo esbozó una sonrisa amarga. ¿Y por qué nunca me buscaste? La pareja quedó sin respuesta. El dolor en los ojos del mendigo era visible. No era solo el dolor del hambre, el frío, la calle. Era algo más profundo. Era el peso del olvido. Respiró hondo antes de continuar. ¿Sabes qué duele más que perderlo todo? Levantó la vista, mirando a su marido. Es darme cuenta de que nadie me extrañó. Esas palabras cortaron como una cuchilla. La mujer sollozó y se llevó las manos a la cara. El marido bajó la cabeza. No tenían excusas que poner. No tenían palabras que pudieran enmendar los años transcurridos. Quizás en el fondo nunca quisiste conocerme. La pareja contuvo la respiración, porque en el fondo, tal vez fuera cierto. Quizás, inconscientemente, se habían convencido de que se había ido porque quería, porque así era más fácil de aceptar, porque era más sencillo seguir adelante que afrontar la posibilidad de que, tal vez, le hubieran fallado. El mendigo se pasó las manos por la cara, intentando contener las lágrimas. No quiero tus excusas. No quiero oír que te arrepientas. Su voz era firme, pero frágil a la vez. Solo quiero entender. Levantó la vista de nuevo, su expresión llena de dolor y una última pregunta no formulada. ¿Había todavía algo que salvar allí? ¿O algunas cicatrices son demasiado profundas para olvidarlas? El viento helado soplaba por el callejón, pero en ese momento, no fue solo el frío lo que hizo que todos temblaran. Era la certeza de que, después de aquella noche, nada volvería a ser igual. La ciudad, con indiferencia, seguía su ritmo. Coches pasando a lo lejos, luces parpadeando en las ventanas de los edificios, algunas voces dispersas resonando por las calles. Pero allí, en ese callejón olvidado por el tiempo, 3 personas quedaron atrapadas en un momento que nadie podría haber predicho jamás. El viento cortante atravesó el estrecho callejón, llevando consigo hojas secas y recuerdos que insistían en no salir. La mujer la abrazó, buscando calor, pero todos allí sabían que el verdadero frío no venía de la noche. Él vino del silencio, y ese silencio era ensordecedor. Las palabras pronunciadas minutos antes todavía flotaban en el aire, como cuchillas afiladas, cortando más que cualquier viento helado. Fueron palabras llenas de dolor, de un dolor que nunca se dijo, de un pasado que se negó a ser olvidado, un pasado que, de manera inexplicable, ahora los unía allí, en esa calle oscura, como si el destino les estuviera dando una última oportunidad de reescribir su propia historia. Pero ahora, ¿qué pasaría? El mendigo mantuvo la cabeza gacha, sus manos temblorosas se agarraron al dobladillo de su abrigo raído, como si intentaran aferrarse a algo invisible, algo que había llevado durante años. La pareja que tenía delante también estaba paralizada, con los ojos llenos de preguntas pero sin el coraje para encontrar las respuestas. Entonces, fue la mujer quien rompió el silencio. Se secó rápidamente las lágrimas, respiró hondo, y con una voz que mezclaba firmeza y fragilidad dijo: «Ya no necesitas quedarte aquí». El mendigo levantó lentamente la vista. El marido, que hasta entonces parecía perdido en sus pensamientos, asintió. Su mirada todavía tenía rastros de duda, pero ya había tomado una decisión. «Si quieres,
¿Puedes venir con nosotros? Esas palabras, nunca esperó escucharlas. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. La invitación flotó en el aire, como una promesa, como un nuevo camino que nunca se atrevió a imaginar. Su pecho subía y bajaba rápidamente. Cada respiración era un conflicto interno. Los miró a los dos, y luego a la calle oscura que lo rodeaba, el callejón donde durmió tantas noches, los rincones sucios donde aprendiste a ser invisible, la acera donde la gente miraba hacia otro lado al pasar. La calle era su único hogar, lo único que nunca lo juzgó. Yo, no lo sé. Su voz era débil, casi un susurro, cargado de miedo. La mujer dio un paso adelante. Sus ojos buscaron los de él, como si quisiera romper todas las barreras que él había construido a lo largo de los años. La gente aprende, juntos. Bajó la cabeza y dejó escapar una risa baja y sin humor. Quería creer esas palabras, lo quería más que nada, pero ¿y si ya fuera demasiado tarde? ¿Y si ya no supiera ser alguien más que el hombre olvidado en el que se había convertido? ¿Y si, en el fondo, no mereciera esta segunda oportunidad? El miedo lo consumía, como un peso invisible que lo aplastaba. Pero en ese momento, algo diferente surgió dentro de él, algo que no había sentido en años. Esperanza. La pareja esperó una respuesta, pero no lo presionó. La decisión tenía que ser suya. Cerró los ojos por un momento. Intentó ignorar las voces del miedo, los susurros del pasado. Intentó por primera vez en años pensar en el futuro. El destino los había vuelto a reunir allí, pero no como castigo, no como una revancha, pero como opción. Y tal vez, solo tal vez, todavía tenía algo por lo que vivir fuera de las sombras de la ciudad. El destino puede separar caminos, pero también puede unirlos de maneras que nadie imagina. A veces, los héroes más improbables son aquellos que ya han experimentado el peor dolor, y aún así, eligen salvar a aquellos que alguna vez fueron parte de sus vidas. Ahora quiero hacerte una invitación especial. Suscríbete a este canal ahora porque así serás parte de esta comunidad que cree en el poder de las segundas oportunidades y la bondad. Deja un me gusta en el video porque me ayuda a seguir trayendo historias como esta. Y cuéntame en los comentarios, ¿crees que todos merecen una segunda oportunidad? ¿O crees que algunas personas no tienen vuelta atrás? Tengo muchas ganas de saber tu opinión. Esta historia te conmovió, lo sé, pero espera. Lo que le pasó al siguiente héroe mendigo es aún más sorprendente. Se cruzó con toda una familia en peligro, y lo que hizo fue increíble. Haz clic aquí y míralo ahora, porque se te pondrá la piel de gallina